Listo, ya está. Samantha, are you in here? ¿Estás por ahí? Hello, dame un momento, es que me puse un buzo porque tengo frío, es que prendí el aire. Ay, Discúlpenme las fachas, ok. Ahora va a entrar Senia, que también me va a acompañar como que a ver de las escenas que nos impactaron. Bueno, hola, puse el buzo de Pikachu. Bueno, les quería comentar, la película, esta también era como de las primeras veces que Senia y yo la veíamos. Nos pareció realmente cuando Santiago me dijo la idea que era como esta pintora y por todo lo que pasó la primera vez que hablamos, creo que me pareció full interesante y más que fue como una lucha que ella tuvo como toda su vida y como personaje también era alguien muy curiosa para su época, me parecía como alguien avanzado, que veía más allá de los prejuicios, o sea, se miraba mucho como los cuerpos, me gustaba cómo las cámaras enfocaban de que ella así sea una escena de sexo o una escena donde ella simplemente se veía como el cuerpo con el espejo al principio y detallaba como todo eso del cuerpo humano. Otra escena también fue cuando le amarraron así las manos, o sea, a mí me dio como un dolor porque tú sabes que es tener la presión de tantas personas y tú como mujer tener que enfrentarte a decir, o sea, obligarte, porque supongamos que no hubiera pasado nada, o sea, igual creo que del dolor uno hubiera confesado, o sea, yo poniéndome en su posición hubiera confesado frente a ese juicio. O sea, realmente fue una película que me gustó. Bueno, no es de las películas que yo suelo ver, pero sí realmente me gustó como la han tratado. También vi como lo que Isabela nos comentaba al principio de lo de las obras, de cómo pintaba, de que el papá fue también el que le enseñó. Entonces creo que eso fue algo de lo que dije y también voy a dar el espacio a Senia, que ya también estábamos comentando unas cosas que nos parecieron súper interesantes. Bueno, hola, no sé si se me escucha un poco. Bueno, Sam y yo tuvimos que hacer un Meet porque, perdón, un Zoom porque mi celular por esta razón no quería coger la película, pero nos pareció súper interesante. Incluso estábamos haciendo comentarios en la película, en las escenas fuertes y en las reflexiones, pues nos encantó. A mí me encantó muchísimo el personaje principal porque primero que todo yo voy a resaltar es que ella no se rendía. O sea, se notaba la pasión por lo que ella amaba y como Sammy había dicho, su pasión por pintar, en especial la forma en cómo ellos retrataron eso, fue como que, hey, ella veía los cuerpos, pero no era como que de una manera sexual, sino genuinamente desde el punto de vista de la curiosidad, no como que como fetishizing them, ni de la manera sexual, sino más bien como tratando de en serio saber de la anatomía, ella buscando las formas de, o sea, después de que ya el papá le enseñó todo, intentó buscar más conocimiento con otro maestro, entonces me parece como una parte súper interesante y que me encantó muchísimo de ella, en ese sentido era un espíritu que se le notaba, que quería más, que quería conocer más, curiosidad, libertad en ese sentido, una mujer con mucho potencial, que una escena que me encantó fue cuando el papá estaba llevando a la academia como que los dibujos de ella y ella se estaba como que ahí afuera y llegaban unos chicos y como que, ay, aquí, niña, que estás buscando a tu novio y ella se queda callada y como que el papá estaba ahí y la academia le dice como que no, porque es mujer y el papá oye un sonido y cuando sale lo saluda y viene y le dice como que, ¿sabes por qué estás aquí? Y viene y los coge, bueno, que eso es sexual assault, pero viene y le dice, la única razón por la que estás aquí es porque eres hombre. Y, o sea, es verdad porque esa mujer tiene mucho, muchísimo talento. Y ahora las cosas que vamos a comentar fue en la parte un poco más del juicio que nos pareció y fue un poco más de que, primero, el papá nunca consultó con ella y simplemente fue y como que nunca la consultó, nunca ella fue como que parte íntegra y vimos como que un poco de rebeldía, en el sentido porque ella no quiso confesar nada, no quiso, o sea, hizo todo lo posible para como que todo el caso se desmoronara y que ella fuera vista como la mentirosa, por lo menos ella mintió diciendo de que ella era virgen y todo eso. Entonces como que esa parte de la rebeldía, también destacar la parte de que en los juicios, o sea, se desestimó mucho a
a la víctima, a ella, no se le escuchó, nunca a ella se le escuchó lo que, genuinamente nunca escucharon lo que ella quería. Es como que un poco haciendo el paralelo de hoy en día, de que aunque hemos tenido unas ciertas mejoras, hoy en día incluso no se le escucha a la víctima, a lo que dice, tienden a desestimarlo, entonces es como que en ese sentido. Otra cosa que queríamos traer a colación es lo de los test de virginidad. No sé cómo se dice eso hoy, es que no sé cómo se dice en español, y es una práctica que hoy en día ocurre, y hoy en día legalmente en algunos países se utiliza para determinar si las mujeres fueron violadas o no. O sea, y es choqueante porque es como que, si algunos de ustedes no saben, algunos de ustedes no saben, el himen en realidad, hay mujeres que nacen sin himen, el himen se puede romper viviendo la vida normal de una mujer, y el himen en realidad no determina nada, no determina si eres virgen o no, es simplemente un órgano, o sea, normal del cuerpo. Entonces es como que también esa parte que me llamó la atención de que qué tan incómodo tiene que ser eso, de que eso es, o sea, eso determina la veracidad de tu testimonio. O sea, cuántas mujeres en el mundo, digamos, por el hecho de haber vivido sus vidas, les haya pasado algo y o sea, por no pasar el test del IMEN, ellas son automáticamente tildadas de mentirosas. Y es como que me parece, o sea, me llevó a pensar eso, y me llevó a pensar de que aún hoy en día en algunos países eso se usa, o sea, como para determinar, o sea, la validez del argumento de una mujer. O sea, es como que unas cuantas reflexiones de la película me pareció muy interesante, en realidad que es súper metida en la trama. Entonces no sé si alguien más quiera también como aportar, decir algo. Perdón si me extendí. No, no, tranquila y espectacular la visión de ustedes. O sea, como pregunta focalizadora, no solo a ustedes dos, Sam y Senia, sino al resto, ¿qué les pareció la parte del pseudo romance que nos presenta la película? Porque si estuvieron pendientes en la presentación de Isabela, no es un romance lo que pasa en la vida real, es una violación. Y aquí pues la ilustran gloríficamente, pero luego ocurre esta cuestión de un supuesto enamoramiento. Y es lo que Senia después nos dice, que al final tiene sentido que ella, pues, en teoría, lo defienda a él, pero no, eso no fue así. Entonces, como que, visto en las cuestiones de la película, sí, hombre, claro, en teoría tiene todo el sentido, pero si nos vamos a la realidad, ahí ocurre eso. ¿Qué les pareció? Bueno, va. ¿Quién alzó primero? No vi. Dale, enseña, estás de primero. Bueno, algo que quería comentar, yo entré un poquito tarde, así que no pude ver muy bien la película. Algo que quería comentar, como no pude ver bien, perdón, la presentación, así que me disculpo porque no sabía muy bien la historia, como que un poquito detrás tenía un compromiso, pero algo que me pareció raro en la película y que ahorita mismo ya me acabas de aclarar, era que en el juicio decían que ella tenía 15 y 17. Y eso era algo problemático que yo quería traer a colación. O sea, sin importar lo que sea, con los estándares de hoy en día, eso es violación. Sea lo que sea, a ella la violaron, porque ella tiene 15 años. Ella no tiene la capacidad de dar consentimiento, porque no es un adulto. O sea, it's an infatuation. O sea, a los 15 años un adulto sabe más, las dinámicas de poder son totalmente distintas y es como que incluso viéndolo más desde ese punto, es incluso como que horrible que para la hayan tenido que torturar y es como que ella es la víctima del proceso y el hecho de que la traten de esa manera es como, no, y que intenten por lo menos lo que se llama asesinar su carácter, porque vieron que intentaron traer las fotos de ella dibujando los órganos masculinos, lo cual, pues,
O sea, los pintores, pues de lo que yo sé, los pintores, los artistas hombres también hacen eso, dibujan también los torsos masculinos, los torsos femeninos, pero claro, o sea, si ella lo hace dibujando los torsos masculinos, es perverso. O sea, quería dar como ese pequeño contexto, perdón que no sabía el contexto, ahora que sabía el contexto ya ahí es súper problemático. Sí, dale Miguel, te escuchamos. Gracias. No, de hecho, iba a decir lo mismísimo que dijo Senia de que yo no llegué para la presentación. De hecho, cuando estaba viendo la película, cuando comenzaron a hacer algo que pasa en la película es que la parte de lo que sería lo que es la composición de las cámaras, de todo eso, hay ciertas escenas en las que podemos ver cómo la cámara está enfocando las acciones del maestro. Hay escenas en las que realmente el foco de atención no es Artemisia, sino el maestro. Y yo había escrito aquí mis apuntes de que va a haber, porque siempre asumo que va a pasar este cliché del maestro enamorarse por la alumna y que se cree que hay un amor verdadero, pero realmente ese amor no parece un amor, sino parece más como una relación por autosatisfacer su hambruna por conocimiento, puesto que está conociendo una persona que está viendo el mundo de una manera muy distinta a la que él lo ve y él quiere también tomar esa parte. Y ahora que también ella menciona lo de los 15 y 17 años, la película en un punto cuando ocurre la escena, la relación entre ella y el maestro, me llega a preguntar el valor del no, porque había una parte en la que ella visiblemente estaba disgustada por el hecho de que él estuviera avanzando con ella sexualmente. Sin embargo, al final se cede, o sea, parece que cede y ocurre el acto, pero después hay una resistencia por el hecho del dolor que causa eso. Entonces me llevó a preguntarme sobre cuándo no significa no. O sea, sí se hago entender, ¿verdad? Entonces, eso me lleva a preguntar como el valor del no. ¿Cuándo no representa realmente un no? Porque vemos que ella visiblemente está diciendo, no, no quiero. La persona está tratando de hacer el avance, pero aún así el acto se concreta, lo que llevaría a que sí, en efecto, hubo una violación considerando tanto la edad como los actos, pero cuando no, o sea, ahí deja la reflexión, cuando el no representa un no y qué tanto se tiene que considerar, o sea, cuál es el valor que se le da a esa palabra en esos momentos. Adelante, Samantha. Tienes el micrófono apagado. Apagado, sí. Bueno, F. Sí, apagado. Mira en las configuraciones o algo. ¿Aló? Ahora sí. Ahora sí, no sé por qué no quería hundir esto. Bueno, desde el punto de vista como histórico en ese momento, sabemos que los derechos de la mujer, o sea, en ese momento ya como derechos humanos, pero era como más hacia el hombre, realmente como los de las mujeres no estaban tan reconocidos. Entonces podemos ver cómo por mucho que ellas dijeran o se expresaran o quisieran como forjar su destino, muchas veces estaba permeado por esas reglas patriarcales, esas normas o esos prejuicios. Incluso hoy en día aún existen como estos patriarcados, incluso en algunas zonas de México, como que no, si él perdió la virginidad, ya te tienes que casar con él, o si existe algo y ya tienes que hacer eso. Entonces, violación de derechos de libre expresión, no sé, o sea, realmente son demasiados como mirándolo como desde ese punto jurídico y con lo que decía, creo que era Miguel que estaba participando ahorita, realmente incluso cuando uno dice no en la actualidad, mucha gente aún no lo entiende. Y en esa época, imagínate tú decir un no para ahí.
o sea, aún era como muy confuso, ya que nos veían a las mujeres como esos objetos o aquella cosa que nos podían como poseer y no teníamos como un límite donde podríamos decir, este es mi cuerpo, este es mi territorio y esto es mío, como ese valor y realmente empoderarnos. Incluso aún seguimos muchas mujeres en ese proceso de empoderamiento hoy en día, de poder ser dueñas de nuestro cuerpo, dueñas de nuestro destino, dueñas de nuestra carrera y es un proceso realmente largo y creo que en la película se ve cómo ella pasa como por toda esa lucha, por sobre todos los prejuicios y sobre todas las cosas y sobre todo el amor al arte, porque creo que si ella no le gustara tanto, pues no se hubiera esforzado y hubiera pasado por tantos momentos tan difíciles. Sí, yo creo que es justo esa expresión, el amor al arte. Dale, Senia, que estás ahí. Y luego Isabela y luego Miguel, que creo que va a volver a pasar. Bueno, o sea, también como habían mencionado mis compañeros en la parte de la escena también, en la medida que se veía gente que ella no quería, no quería. Y más una parte del diálogo del señor es que como que en las líneas de tú me vuelves loco, pero yo me quedo como que, amigo, o sea, tú tienes como 30 y puya de años, empezar con una niña de 15 años, a 15, 17 años, aún no sé la edad porque hubo un debate y no entendí el debate, si quiere que me pueda, por favor, dar la respuesta. Eso no cambia automáticamente nada, de todos modos sigue siendo un menor de edad. Y, o sea, es como, o sea, no te excuses con el hecho de que es que no me puedes controlar, sí te puedes controlar. Si tú amas tanto a una persona, tú vas a propender porque esa persona se sienta cómoda, se sienta lista y no porque, o sea, lo siento, si yo veo a una persona así llorando y termina y sale corriendo, o sea, yo lo primero que pienso es como, bueno, ok, o sea, no hice bien, soy lo peor del mundo, porque es que lo que lo hizo, o sea, si lo vemos, la siguiente escena es ella súper confundida, no, o sea, tratando de lidiar y comprender lo que está pasando. Y muchas veces, o sea, con las personas que fueron violadas o abusadas, eso tarda años uno en comprenderlo, lo que pasó. O sea, comprender, hey, esto me pasó, incluso en algunos momentos uno tiende a volver porque, o sea, no logra comprender la situación. Y entonces pensémonos y pongámonos en los lados de una niña de 15 años que lo más probable es que ella estuvo sheltered todo el tiempo por su papá. Entonces, como lo más probable es que no comprenda la situación y se un poco de eso y él siendo el adulto en la situación tiene que, o sea, fijar en los límites, ¿sí? O sea, la niña puede estar enamorada de él, pero fija los límites, amigo, o sea, eres el adulto. Dale, Isabela, te escuchamos. Bueno, aclaremos un par de cosas, ya que pues Sonia llegó tarde y Miguel también. Primero, Artemisia no tiene 15 ni 17 años, tiene 18 años, pero estamos hablando del siglo XVII en Europa. En ese momento los 18 años no significaba absolutamente nada, no significaba que era mayor de edad o no. Ella seguía siendo una niña, sobre todo como dije anteriormente en la presentación, a las mujeres en el siglo XVII no las dejaban salir, al menos que sea para la iglesia o ir a confesarse. No las dejaban hacer absolutamente nada. Y Artemisia no era ninguna excepción. Ella pasaba todo el tiempo encerrada en su casa, sobre todo que su madre había muerto y ella era la que se encargaba de la casa, cuidaba de sus hermanos y se encargaba de todas las funciones de la casa hasta que empezó a ser la aprendiz de su padre en el taller. Pero igual el taller quedaba dentro de la casa de Artemisia, entonces ella no salía a ninguna parte. Otro aspecto que quería aclarar es que en la película se muestra al padre como este mártir del Calvario que no puede soportar lo que le pasó a su hija y tenemos que también recordar que en el siglo XVII la violación no afectaba directamente a la mujer, sino al nombre de la familia. Y estamos hablando de una familia de prestigio en Roma, que son los Gentileschi. Él es un pintor reconocido y eso puede manchar el nombre de la familia de ellos como artistas reconocidos en Roma. Entonces, en la vida real, en el caso de la vida real, él no estaba defendiendo a su hija como tal, sino el nombre de su familia.
y después, o sea, muchos años después, cuando Artemisia se muda de Roma a Florencia y es cuando florece como artista verdaderamente, a Tassi, Agostino Tassi, a él lo exilian. Ese es el resultado final de la corte. Lo exilian, pero después, unos años después del exilio, hay una especulación en los testimonios del juicio, que es entre 6 o 7 años más o menos, él regresa a Roma. Y regresa como si nada, porque como se dice en la película, él tiene amigos poderosos en la iglesia, y pues en ese momento la iglesia era la que mandaba pues prácticamente todo en Europa, especialmente en Italia. Él regresa a Roma y se vuelve otra vez amigo de Horacio Gentileschi, el padre de Artemisia, porque ya su hija no es una mancha para el honor de la familia, sino una gran artista en Florencia. Entonces, eso es una cosa que hay que resaltar en la película. Él no es ningún mártir del Calvario. Y otro asunto es que Agostino Tassi tenía alrededor de casi 47 años y Artemisia acababa de cumplir 18 años. O sea que igual sigue siendo un rango de edad bastante. Y como dije, ella pasaba encerrada en su casa y pues no sabía absolutamente nada del mundo. Era una niña mentalmente también. Entonces, para hacer ese par de aclaraciones. Exacto. Vi la cara de Senia, fue como, ¿qué? Sí, en efecto. Bueno, ¿quién más que, no sé? Y otra cosa que quería decir antes de que se me olvide, cuando Samantha mencionó lo del derecho de la mujer, Artemisia es del siglo XVII y los derechos de las mujeres comienzan a finales del siglo XIX, siglo XX y pues ahora en el siglo XXI. Entonces, en ese momento, como los derechos a la mujer realmente no existían. Entonces, también por ese lado fue como... Vale, Senia, te escuchamos la revelación de ese shock. Bueno, con todas esas revelaciones, pues voy a decir primero, la película no le dio justicia, o sea, siento que la película debió, o sea, la historia en la vida real hubiese sido o sea, si lo hubiesen adaptado como en la vida real, hubiese sido muchísimo mejor, más shocking y más revelador de la vida como es, y sinceramente, o sea, le hubiese dado más clave a Artemisa, porque, o sea, ¿cómo termina Artemisa? O sea, yo sin la presentación, ¿qué termino viendo yo de la película? Oh, Artemisa amaba al señor, problemático, la edad, todo eso. Sí, amiga, tú eres una víctima y todo eso, pero viéndose a la vida real de ella, ¿por qué no contaron la vida real de ella? O sea, porque es como, amiga, o sea, they did you dirty, o sea, tu papá se preocupó más por tu honor y sí, o sea, no hay que ser tan heavy porque obviamente es el tiempo y la sociedad. Sin embargo, yo como mujer puedo ser empática con una mujer de hacía siglos y decir como, en serio, o sea, es, es fuerte y me hace por lo menos estar agradecida de que a comparación con como estábamos antes, hoy en día estamos relativamente mejor. Falta mucho, pero estamos relativamente mejor. O sea, que Artemisa, que tu padre sea amigo de tu violador, es como choqueante, es como... Y sabes que hoy en día no me sorprendería si hubieran casos de la vida real que fueran así, porque muchos de los casos de violación pasan impunes. Entonces, en ese sentido, sinceramente, gracias por la aclaración y la película siento que debió basarse más en los hechos reales de la vida de Artemisa, que siento que es mucho más interesante y no como que romantizarla como esta persona que amaba y todo eso. Sí, ahí ocurren varias cosas y hablemos un poquito de la película como tal, como filme. Bueno, recordemos que esta película es del 97 y sí, hay mucho cine bueno, pero recordemos que el mundo de lo que viene a ser la cinematografía, todo esto, viene a tener como el boom. Hay filmes clásicos del siglo XX, pero el boom es el siglo XXI con los efectos especiales, con todo esto, y las grandes productoras. ¿Qué ocurre? Esta es una película francesa. Entonces,
el cine francés se caracteriza no solo por esa descensura, o no sé, falta de censura, porque si se dieron cuenta a lo largo de toda la película, no hay ningún relego en mostrar un cuerpo desnudo, mostrar vellos públicos, mostrar el cuerpo, o sea, mostrar todo. Pero ¿qué ocurre? La película, si la vendemos así como debería ser, con un guión hecho por, no sé, el que sea, y que tenga los datos de la historia original, ocurre algo. La película no iba a vender. Y yo creo que eso es lo que pasa. Porque esa historia romántica, porque es que la película te la venden como una historia romántica, de una pintora romántica. De hecho, la sinopsis oficial por ahí es como una historia de amor, no sé qué, algo así. Y es como, no, eso no es así. Entonces, como que la película te la venden como una película de arte. Y el cine francés es espectacular para hacer películas que literalmente son arte. Entonces, como que, no. Parece más un síndrome de Estocolmo. No, a nosotros ahora que tenemos 20 años más, 20 y pico años más de que salió la película, nos parece el síndrome de Estocolmo, porque todo esto se ha tratado de aquí, de allá a acá. Pero tocaba vender. Es que esa película, esa media hora final está hecha para vender. Y tiene, incluso yo le estaba diciendo a Isabela, yo no la había visto hace 3 años, Isabela tampoco, porque entre otras cosas es bien difícil de encontrar esta película. Y la cosa es que hay una contradicción en el mismo filme sobre el amor de Artemisia. Porque si es en la segunda sección ¿cómo es que se llama esto? Donde está del juzgado. Después de ella vuelve y empieza a pintar ¿cómo es que se llama, Isabela? A Agustino Genofontes. Pazzi. No. A Genofontes y Judith. Ajá, los empieza a pintar, pero ya la versión de ella. Y entonces, ¿por qué estaría pintando eso con esa ira si supuestamente lo ama? Entonces, como que ese pedazo ahí tú quedas como, dale, Zenia, te escuchamos. O sea, yo entendí esa parte como que ella lo estaba haciendo para sabotear el caso, pero tal vez entendí mal por ese sentido. Y la otra cosa de que estabas hablando de los filmes, no sé si alguien se ha visto The Taming of the Shrew. Esa película es la adaptación de una de las obras de William Shakespeare. Uno, o sea, típico, o sea, es para vender, es una película para vender, pero si uno se pone a analizarlo, o sea, en serio analizar la película, uno se queda como que síndrome de Estocolmo, o sea, a la vieja, es una vieja fuerte, con un carácter y el man durante toda la película se basa en romper el carácter de esa mujer y volverla una esposa adecuada. The Taming of the Shrew, ya ahorita la escribo. Es una película, o sea, esta Guillera la venden como un romance. O sea, en realidad es muy buena, o sea, es en el sentido de que te cumple su propósito de mantenerte en la trama de la historia, pero cuando uno lo analiza críticamente a fondo, uno se pone a darse cuenta como, hey, espérate, eso está como, eso es Twister, si uno se lo pone a pensar. Pero, ajá, si uno se da cuenta, son productos basados de tiempos mucho más machistas, patriarcales, en donde lo más probable es que eso vendía. Entonces, sí, era como que me trajiste a colación como que ese ejemplo. Sí, en efecto, sí. Y mira lo que dice Miguel, dice, la película Artemisa está hecha no para vender, sino para hacerte pensar. Sí, claro, ahora en el siglo XXI, ahora en el 2021, pero en su momento lo que había que vender era que era un romance, porque, espera, me respondes en acá. Es que, o sea, la cuestión con la película de Artemisia es que primero, antes, esa cuestión de violación y todo eso no se podía como mostrar en el cine. O sea, sí, las películas francesas pierden el pudor y muestran mucho más, por ejemplo, que las películas norteamericanas. Pero sigue siendo como un tema tabú todavía en esa época, lo de la violación, porque si ponemos el caso de Artemisia y ponemos, por ejemplo, la chica del tatuaje de dragón, en la película muestran
varias violaciones, no una sola. Muestran cómo la violan a ella y cómo ella viola a su violador. Entonces, como que en ese sentido, en esta época es mucho más asequible y fácil mostrar ese tipo de cosas porque ya no es tan tabú. Pero en la época de que se hizo la película no podían hacerlo contando la verdadera historia de Artemisia. Y también pienso que no es solo por eso, sino porque antes las películas, como dice Santiago, eran solo para vender, para entretener a la gente, no para hacerlas pensar ni nada de eso. Y además, en la época de antes no consultaban, aparte de los directores, a otros expertos en el tema para hacer las películas. Por ejemplo, si alguien hubiera hecho van a hacer un remake de la película de Artemisia, van y consultan a un curador de arte que estudia, que ha pasado toda su vida estudiando la historia de Artemisia y tiene todas las pruebas de lo que le pasó en la vida real a ella, y pues se hace una película basada con el conocimiento de la vida real, con los hechos reales. Pero antes era simplemente para entretener a la gente, era el principio del cine, y pues la gente no iba a ver una película como, ay, vamos a ver una película de que violaron a un artista. Uno, no tenían la información y tampoco les interesaba buscar la información, y dos, simplemente no iba a vender, porque ese no era el punto del cine. El punto del cine ahora es mucho más profundo y más amplio que antes, pero el de antes era como, solo vamos a ir a vernos una película y ya. Antes las películas eran, cuando empezó el cine que era en blanco y negro y duraban las películas como 10 minutos, nada más era un tren pasando de un lugar a otro. Eso era lo que iba a ver la gente. Entonces, como que hay que tener también eso en cuenta. Sí. ¿Alguien más quiere? Ah, mira, Miguel. Yo Miguel creo y que en Ángel. parte difiero. ¿Sí se escucha, verdad? No, que ya ahorita ya son las que se viven. Y ahorita ya estamos espectaculares, pero ahorita ya hay que Soy yo, cerrar. Pues, o dale, soy yo, dale. a Santiago se le trabó. Yo no. Entonces, con respecto a la Isabela, yo en cierta parte difiero con que la película enteramente fuera hecha para venderse. Sí, es cierto que se tiene que vender porque eventualmente se tiene que sacar un lucro a esto porque pues es un gasto. Sin embargo, considerando que es del 96, ya hay películas que han tocado temas fuertes o que su temática como tal no es la de vender, sino hacerte pensar, solamente que han sabido balancearla. Por ejemplo, tenemos las de Apocalypse Now, Fullmetal Jacket, las clásicas, por así decirlo, como de Kubrick, que parecían vender, sí, pero presentaban temas que eran interesantes para hacerte pensar, entre otras cosas. Lo que pasará con Artemisia es como dicen, como creo que dijo Santiago en un punto, que en los últimos 30 minutos la película pierde toda su esencia como tal. O sea, la película, si la vemos de manera crítica de las primeras horas, la primera hora básicamente es una historia bien narrada con los elementos de la trama, que si bien para nosotros sería hoy en día cliché porque caería en el estereotipo del chico malo con la chica buena, de que se enamoran y que tal, y que hay un supuesto amor, y que el pasado y el presente del chico malo se entrelazan para dañar esta relación. Los últimos 30 minutos, como decía, es cuando la película realmente comienza a perder su fuerza porque o sea, cambia la trama que lleva porque pasó de centrarse en el cambio de perspectiva de Artemisia a un juicio por un evento que, si lo analizamos, nos damos cuenta que había muchas inconsistencias, al igual que contradicciones, como creo que Isabela mencionaba, creo, o Santiago, no recuerdo, que decían que ya estaban mostrando la ira por una pintura que ni siquiera se debería haber hecho porque apenas ni siquiera estaba en el juicio y porque para entonces ella estaba enamorada, supuestamente, así como recuerdo lo que se mencionaba. Entonces, yo digo que lo que pasa con la película es que fue hecha para pensarse, pero se perdió su esencia a final de camino. Sí, lo que quiero decir, sí, estoy de acuerdo contigo, lo que yo quise decir es que, o sea, pudieron hacerla mucho mejor de la que lo hicieron, es lo que yo quiero decir. O sea, faltó mucho en esa película, hay mucho en la historia de Artemisia que hay para contar,
que no contaron, que decidieron fue al final de la película transformar todo lo que querían como decir y quedó este cliché de película de Hollywood romántica, dramática, que es como lo deja uno como sin sabor, como ¿por qué? O sea, Sí, excelente. Bueno, terminamos con Senia y cerramos por hoy que llevamos como 4 horas, no sé. Dale, Senia. Bueno, yo simplemente quería decir como que agregar de que yo sí creo que para el tiempo, o sea, estoy con Isabel en la medida que pudieron hacerlo de manera mejor, e incluso en ese tiempo, porque si no estoy mal, en estas semanas nosotros vimos una película de 1966 que se llamaba La Batalla de Argel, que fue una película súper interesante, fue a blanco y negro, que fue sobre la batalla de independencia en Argel y que fue galardonada internacionalmente y que tocó temas súper heavy, perdón, súper fuertes y que incluso logró como que hacer reflexiones sobre las diferentes guerras irregulares. Y, o sea, me parece interesante de que sí se puede lograr como hacer eso, incluso el Spanglish, lo siento. eh, yo siento que sí se puede hacer eso sin importar la época, depende muchísimo, digamos, del talento y de la rigurosidad que se haga y, digamos, de qué objetivo se tenga en mente, porque, digamos, o sea, fue una película que llamó la atención, pero que también educó, incluso si fue en, digamos, en no hoy en día. O sea, yo creo en la capacidad de que incluso para esa época también la gente era capaz de reflexionar sobre eso, porque la película causó muchísimo de que la gente en Francia reflexionara sobre lo que pasó en Argelia. Entonces, me parece como que la parte que sí estoy con la opinión de Isabela de que se pudo ejecutar de una manera mejor. Incluso, o sea, si dicen, no, es que así no vende, esa excusa yo siento que para mí es inválida. Sí se puede tocar temas heavy de maneras que sean interesantes para la gente, que puedan hacerlos reflexionar. La gente puede lograr empatizar con eso, incluso interesarte. Siento que para mí como persona eso llama la atención. O sea, la gente no siento que simplemente, o sea, sea un consumidor pasivo. Siento que también tienen como que su lado profundo. Exacto. Es como que siempre están esas dos caras ahí presentes. Bueno, gente, fue un día espectacular. Gracias, muchísimas gracias por venir al evento, por compartir esta que 40 minutos casi hablando aquí de la película. Y al principio escuchar a Isabela, muchísimas gracias Isabela, muchísimas gracias Samantha, Seña, que vino ahora, a todos los miembros que están acá, que son poquitos, pero igual, no importa. Mira, por ahí está Sarai, pero Sarai no tenía la cámara, así que no la había leído. Hola Sarai. está haciendo la cena mientras escucha la discusión. Entonces por Sí, no eso tiene es, cámara. eso es. Sí, yo me imagino algo así. Mira, ahí Sí, están. sí, yo sí estoy, o sea, estoy presente como participante pasiva, pero presente. Listo, listo. No, muchísimas gracias a todos. De verdad fue un evento espectacular. Y bueno, la próxima semana tenemos un evento también relacionado con el arte y las mujeres. Este lo dirige pues Isabela, su evento. Y es del departamento de arte que es espectacular. ¿Vemos la foto? Bueno, prendan las cámaras ahí, todo el mundo. Aquí, bueno, Saray no sé, porque Saray está por allá. Pero aquí, prenden las cámaras. ¿Quién va a ¿La vas a tomar tú, Sam? Sí, mejor tómala tú, porque a mí como que esta cosa a veces se me traba. Ahí está Saray, listo. ¿Quién falta? Falta Carlos y Sonia. Sonia, rápido. Y Miguel, y Ay, Miguel también. y Miguel, sí, Miguel está ahí. Eh, ¿Quién va a tomar? Cocinando y todo. Mira, falta Va a salir. Carlos. Carlos, ¿estás aquí? Sí, claro que sí. Ahí, presente y presidente y todo, aquí mandando. Bueno, ahí está, listo. Falta Miguel. Miguel, ¿sales o te quedas? 3, Oh, 2. estaba recogiendo la cena, lo siento. Llegaron en un momento muy oportuno de darme la cena. Entonces. Exacto. Bueno, esperamos tu cámara y nos tomamos. Saco el screen y nos tomamos esta foto espectacular. Ahí está.
Bueno, mientras tanto ahí les dejé el nombre de la pintura de Artemisia, que ella hace una recreación de una pintura de Caravaggio que es, esa tiene el mismo nombre, pero vean la de Caravaggio y vean la de Artemisia y van a ver la diferencia. Ok, bueno. Miren, hagan bonito, que primero haga el screenshot y luego la cámara del celular. Dale, 1, 2, 3. Ya. Perfecto. Ahora viene esta. No, mire. Ah, bueno, sácala tú, Sam. Espérate que todavía no. Pero apúrate. Ya, ahora sí. Ya haré. 1, 2, 3. Ready. Ya. Ya. Gracias. Listo. Muchísimas gracias a Gracias todos por y todas por asistir. venir. Santi, Bueno, gracias hasta por luego. invitarnos. Hasta luego, un gusto Hasta conocerlos a todos. luego. Hasta luego, Gracias por gusto en venir. conocerlos. Chao, que les vaya bien. Chao, chao. Va a seguir haciendo así hasta que se vayan todos. Chao. Ahora ahí pueden volver a hacer la cena. Sí, exacto. Tan linda. Se salió la gente. Bueno, Saray estará escuchándonos aquí. Ahí voy a terminar de grabar.